Los depredadores humanos pueblan nuestra sociedad. Stefan Verstappen, defensa contra el psicópata. Los psicópatas son depredadores humanos. Coaccionan, manipulan, mienten, roban, defraudan, abusan y quitan la vida sin sentir culpa o remordimiento. Un experto destacado en psicopatía, Robert Hare, estima que el 1% de las personas son psicópatas, mientras que la psicóloga clínica Martha Stout sugiere que esta cifra se acerca más al 4%. Estudios indican que los psicópatas están sobrerepresentados en el mundo ejecutivo corporativo y en la política. En este vídeo vamos a explorar la psicología del psicópata, ya que este conocimiento puede ayudarnos a minimizar el daño que nos infligen a aquellos a quienes nos importa y a la humanidad en general. En comparación con otros trastornos clínicos importantes, se ha dedicado poca investigación sistemática a la psicopatía, aunque es responsable de mucho más malestar y perturbación social que todos los otros trastornos psiquiátricos combinados. Los psicópatas se encuentran en todos los segmentos de la sociedad, y hay una buena probabilidad de que tengas un encuentro doloroso o humillante con uno. Tu mejor defensa es entender la naturaleza de estos depredadores humanos. Robert Hare, sin conciencia. Individuos como Ted Bundy, Charles Manson o Jeffrey Dahmer son los que vienen a la mente cuando la mayoría de las personas piensan en el psicópata, y aunque tales individuos son psicópatas, representan un extremo de este trastorno. La mayoría de los psicópatas, en lugar de cometer delitos violentos, participan en actos inmorales que pasan desapercibidos para el sistema de justicia penal, maltratarán a miembros de la familia o descuidarán su bienestar, engañarán a otros por dinero, mentirán patológicamente o manipularán a otros para fines egoístas. Muchas personas no saben nada sobre este trastorno, o si lo saben, solo piensan en personas que han quebrantado conspicuamente la ley muchas veces, y que, si son atrapadas, serán encarceladas. La mayoría de los psicópatas no están encarcelados. Están aquí en el mundo contigo y conmigo. Martha Stout, el psicópata de al lado. La razón por la cual la mayoría de nosotros nos abstenemos de explotar y dañar rutinariamente a los demás es porque poseemos una conciencia. Nosotros empatizamos con el sufrimiento de los demás, y si hacemos que otro sufra, sentimos culpa. Los psicópatas no tienen conciencia y carecen de la capacidad para sentir empatía y culpa. De hecho, un psicópata no siente amor, amistad o ninguna conexión emocional con nadie en absoluto. Si los psicópatas mantienen lazos con otras personas, es solo porque los ven como una posesión, un recurso o una herramienta. Este vacío emocional que existe en el corazón del psicópata los hace capaces de participar repetidamente en actos que dañan a otras personas. Incluso profesionales experimentados y curtidos se sienten inquietos cuando ven la reacción de un psicópata ante un evento desgarrador o lo escuchan describir casualmente un delito brutal como si se tratara de pelar una manzana o destripar un pez. Robert Hare, sin conciencia. O como continúa, el psicópata es una persona egocéntrica, insensible y despiadada, profundamente carente de empatía y la capacidad para formar relaciones emocionales cálidas con otros, una persona que funciona sin los frenos de la conciencia. Si lo piensas, te darás cuenta de que lo que falta en esta imagen son precisamente las cualidades que permiten a los seres humanos vivir en armonía social. Robert Hare, sin conciencia. O como explica Martha Stout, el premio a ganar puede variar desde la dominación mundial hasta un almuerzo gratis, pero siempre es el mismo juego: controlar, hacer que los demás salten, ganar. Martha Stout, el psicópata de al lado. Robert Hare comparte un fragmento de un informe psicológico sobre un psicópata llamado Earl. Lo más destacado sobre Earl es su obsesión con el poder absoluto. Valora a las personas solo en la medida en que se sometan a su voluntad o puedan ser coaccionadas o manipuladas para hacer lo que él quiere. Constantemente evalúa sus posibilidades de explotar a las personas y las situaciones. Robert Hare, sin conciencia. Mientras desde nuestro punto de vista el psicópata sufre de un trastorno mental grave, los psicópatas no ven nada malo en sí mismos y a veces son francos al afirmar que su condición es una bendición. Su falta de vínculos emocionales y su incapacidad para sentir empatía y culpa les otorgan una ventaja sin precedentes en lo que es un mundo donde cada uno busca su propio beneficio, o eso dicen. Ted Bundy, por ejemplo, se refería a la culpa como un mecanismo de control social poco saludable, que hace cosas terribles al cuerpo. Dado que ven su psicopatía como un beneficio, no debería sorprender que los intentos de rehabilitar a los psicópatas fracasen miserablemente. Al resumir la literatura sobre los llamados tratamientos para la psicopatía, Robert Hare explica: muchos escritores sobre el tema han comentado que el capítulo más corto en cualquier libro sobre psicopatía debería ser el que trata sobre el tratamiento.
Una conclusión de una oración como "no se ha encontrado un tratamiento efectivo" o "nada funciona" es el resumen común de las revisiones académicas de la literatura. Robert Hare, sin conciencia. Para empeorar las cosas, los psicópatas son notoriamente difíciles de identificar. Aunque internamente son tan diferentes de nosotros como el día y la noche, externamente camuflan su naturaleza depredadora con lo que el psiquiatra del siglo XX Hervey Cleckley llamó una máscara de cordura. Los psicópatas son similares a criaturas depredadoras que imitan la apariencia y el comportamiento de sus presas. En su artículo, Serpiente en la hierba, el psicólogo Daniel Jones explica que hay arañas en Australia que huelen y se comportan como hormigas. Algunas son tan convincentes que las hormigas permitirán que una araña viva permanentemente como una de ellas. Esta araña luego se deleitará con sus nuevos amigos, pero no se comerá todas las hormigas, ni siquiera un número significativo. En cambio, extrae recursos lentamente, de manera sostenible y con el tiempo. Daniel Jones, Serpiente en la hierba. Como la araña australiana, en el escenario social los psicópatas a menudo parecen normales. De hecho, tienden a ser más carismáticos, encantadores y seguros que la mayoría de las personas. Este atractivo social es parcialmente una función del hecho de que los psicópatas experimentan mucho menos estrés, miedo y ansiedad que el resto de nosotros. Pero también es el resultado de la capacidad notable del psicópata para mentir sobre su pasado, sus logros y su carácter de una manera que hipnotiza, y a veces paraliza psicológicamente, a sus víctimas. La mayoría de las víctimas que he conocido en mi trabajo han informado que su participación inicial con una persona psicopática, y su asociación continua incluso aunque les causara dolor, fue un resultado directo de lo encantadora que podía ser. Innumerables veces, he visto a personas sacudir la cabeza y hacer afirmaciones como, era la persona más encantadora que había conocido, o, sentía como si la hubiera conocido para siempre, o, tenía una energía sobre el que otras personas simplemente no tienen. Martha Stout, el psicópata de al lado. Afortunadamente, hay grietas en la máscara de cordura del psicópata. Una de estas grietas es un sentido patológicamente inflado de autoimportancia, que los psicópatas encuentran imposible de ocultar. O como explica Robert Hare, los psicópatas tienen una visión narcisista y enormemente inflada de su valía y importancia, una egocentricidad verdaderamente asombrosa y un sentido de autoridad, y se ven a sí mismos como el centro del universo, como seres superiores que están justificados para vivir según sus propias reglas. Robert Hare, sin conciencia. Los ojos de un psicópata también pueden revelar su naturaleza depredadora, ya que algunas víctimas informan que mirar a los ojos de un psicópata es similar a mirar a los ojos de un reptil, no importa su estado de ánimo, sus ojos son los mismos, vacíos, fríos, intensos e inquietantes. Esta similitud entre los ojos de un psicópata y los de un reptil es una de las fuentes del mito contemporáneo de que existe una raza de humanoides reptilianos. Algunas personas responden a la mirada sin emociones del psicópata con considerable incomodidad, casi como si se sintieran presas potenciales en presencia de un depredador. Otros pueden sentirse completamente abrumados e intimidados, tal vez incluso controlados, sin tener mucha comprensión de lo que les está sucediendo. Sea cual sea el significado psicológico de su mirada, está claro que el contacto visual intenso es un factor importante en la capacidad de algunos psicópatas para manipular y dominar a otros. Martha Stout, el psicópata de al lado. Otra forma de ver a través de la máscara de cordura del psicópata es prestar atención a su manera de hablar. A los psicópatas les resulta difícil mantener una narrativa coherente, sus declaraciones suelen ser contradictorias y están llenas de inconsistencias. Tienden a saltar de un tema no relacionado a otro, y cuando se les hace una pregunta, se sabe que responden de manera irrelevante a lo que se les preguntó. Los psicópatas son conocidos por no responder a la pregunta que se les hace o por responder de una manera que parece no tener relación con la pregunta. Robert Hare, sin conciencia. Algunos psicópatas también acompañan su discurso con movimientos exagerados de manos. Los investigadores creen que los movimientos de manos de un psicópata son una función de cómo su cerebro procesa palabras, ideas y emociones. Pero los movimientos de manos también funcionan como una estrategia engañosa, distraen a los oyentes y hacen más difícil detectar sus inconsistencias y mentiras. Respecto a un psicópata sometido a una evaluación psicológica, Robert Hare explicó, su narrativa iba acompañada de movimientos expansivos de manos y expresiones faciales exageradas, una exhibición dramática que cegó a nuestro entrevistador ante lo que estaba sucediendo. Robert Hare, sin conciencia. La causa raíz de la psicopatía es desconocida,
pero los estudios indican que los psicópatas nacen con una predisposición a la psicopatía, son, en otras palabras, un producto de la naturaleza, no de la crianza. No hay un conjunto convincente de hallazgos que vinculen la característica principal de la psicopatía, es decir, la ausencia de conciencia, con el maltrato infantil. De hecho, hay algunas evidencias de que los psicópatas están influenciados menos por su experiencia temprana que los no psicópatas. Martha Stout, el psicópata de al lado. Aunque los psicópatas han plagado todas las sociedades a lo largo de la historia, el problema de su existencia se ve amplificado por las tendencias contemporáneas hacia la centralización política. Los gobiernos están extendiendo sus tentáculos hacia áreas cada vez más amplias de la vida, las instituciones globales están tratando de poner a todo el mundo bajo el mismo yugo de la tiranía, y los desarrollos en tecnología están creando el potencial para una forma de gobierno totalitario que es mucho más invasiva que cualquier cosa que haya existido antes. Dado que los psicópatas anhelan el poder, ya que son naturalmente carismáticos, mentirosos hábiles y no están limitados por la empatía, el miedo, la ansiedad y la culpa, es razonable suponer que algunos psicópatas se sienten atraídos por, o están activamente establecidos en, posiciones de poder político. En su libro Ponerología política, el psiquiatra polaco Andrzej Lobaciuszki propuso el nombre de patocracia para el tipo de sistema político en el que los psicópatas gobiernan, y a menos que más personas sean conscientes de la amenaza de esta clase depredadora, este tipo de gobierno puede convertirse en una realidad total. Aceptaré la denominación de patocracia para un sistema de gobierno, en el cual una pequeña minoría patológica toma el control sobre una sociedad de personas normales. Si un individuo en una posición de poder político es un psicópata, él o ella pueden crear una epidemia de psicopatología en personas que no son, en esencia, psicopáticas. Bajo tales condiciones, ningún área de la vida social puede desarrollarse normalmente, ya sea en economía, cultura, ciencia, tecnología, administración, etc. La patocracia paraliza progresivamente todo. Andrzej Lobaciuszki, Ponerología política.